Comenzamos con la última parte de teoría de números. Vamos a hablar de los números complejos. Recordemos de la última parte que vimos los reales, que decíamos que había un montón de operaciones que no se podían, que no tenían solución. En particular, no se podía calcular raíces cuadradas o raíces cuartas de algunos números, de los números negativos. Entonces, por ejemplo, vemos que ecuaciones de este tipo, x cuadrado menos 9, sí tienen solución, pero x cuadrado más 9 no tendrían solución en los reales por la regla de los signos. O sea, si yo voy a hacer x al cuadrado, x por x siempre me va a dar positivo, ya sea x positivo o x negativo, y un positivo más un positivo nunca nos va a dar 0. Estas ecuaciones aparecían mucho ya desde antes de Cristo, pero bueno, en el siglo XVI, varios matemáticos que se dedicaban a buscar raíces de polinomios y aparecían en infinidad de problemas este tipo de ecuaciones. Hay varias formas de solucionar esto. Lo que se hace es crear un conjunto nuevo que extienda los números reales, y la forma que vamos a ver nosotros es la que se llama binómica. Bueno, la definición de número complejo en forma binómica dice esto. Primero vamos a definir una unidad imaginaria, ¿sí? Vamos a definir al número complejo i como aquel número que satisface la siguiente igualdad: i cuadrado igual a menos 1. Esto nos permite ampliar el conjunto de los números reales y por lo tanto escribiremos un número complejo z de la siguiente forma: a más i por b. O sea, cualquier z va a ser a más i por b. A y b son reales y el i es este que al cuadrado vale menos 1. Vemos que si b es 0, lo que obtenemos es un número real de los que ya trabajamos. O sea que con esto decimos que estamos extendiendo el conjunto de los números reales. El conjunto de los números complejos se va a denotar con la letra C mayúscula y se define por comprensión de la siguiente forma. Son todos los z iguales a a más i por b, con a y b reales, y con el i que cumple que al cuadrado vale menos 1. Dado un complejo en esta forma, z igual a a más i por b, se define la parte real y la parte imaginaria de z. La parte real es el a, que es el número que está suelto, y la parte imaginaria es el otro real b, que es el que está multiplicado por la unidad imaginaria. Recalcamos que tanto a como b son reales. Vamos a ver algunas operaciones, y esta operación podemos decir también como una definición, ¿sí? Que es la de conjugar un número. Entonces vamos a definir el conjugado de un número complejo. El conjugado de un número complejo z igual a más i por b se lo denota como z raya, aunque a veces también es z asterisco o z tilde, depende del libro, y se lo define como a menos, i por b. O sea, lo que se hace es cambiar el signo de la unidad, de la parte imaginaria, ¿sí? De esta parte. Eso es el conjugado del número imaginario. Hay un montón de propiedades, ustedes las pueden ver las tienen como ejercicios a la práctica o se pueden ver en los apuntes teóricos, pero hay una muy importante, que es que si yo conjugo 2 veces, vuelvo a tener el número complejo z. También tenemos propiedades de cómo es el conjugado de la suma, que es la suma de los conjugados, del producto y demás. Después lo vamos a usar bastante esto. ¿Cómo se prueba esto? Si yo tengo un complejo de esta forma, observemos que si yo voy a conjugar, como dice la definición, lo que me queda es a menos i por b. Ahora, si yo vuelvo a conjugar, lo que me queda es el conjugado de a menos i por b, y esto sería a menos ib. Y por la regla de los signos, esto es a más i por b, que es z. ¿Sí? De forma similar, uno puede probar
lo que charlábamos que está en la práctica, que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados y demás. Ahora continuamos con más operaciones en los complejos, ¿sí? Las operaciones aritméticas. Empezamos con la más fácil, que es la suma. Dados dos números complejos, Z1, que va a tener una parte real A1 más I por una parte real B1, y Z2, que es A2 más I por B2, se define la suma de dos números complejos como Z1 más Z2 igual A1 más A2 más I por B1 más B2. Fíjense que al estar en forma binómica se cumplen todas las reglas que uno ya sabía de los polinomios o de otras formas binómicas que uno haya usado. Es bastante fácil. Uno lo que hace es sumar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Entonces, si vamos a pensar que, por ejemplo, el Z1 es igual a 1 más I por 2, este I es indistinto si uno lo escribe antes o después de el B, ¿sí? Entonces tenemos Z1 igual a 1 más I2, Z2 que es 3 menos I por 4, entonces la suma, acá hicimos todos los pasos, pero uno podría decir directamente que es parte real con parte real, o sea 1 más 3, más I por imaginaria más imaginaria. En este caso, como una de las partes imaginarias es negativo, bueno, hacemos 2 más menos 4 o directamente 2 menos 4, ¿sí? Entonces, esta suma nos quedó como 4 menos I por 2. ¿Qué pasa con la resta? Bueno, en general ya saben que la resta en realidad es sumar opuestos. Entonces vamos a ver qué es el opuesto de un complejo. Dado un número complejo z igual a A más I por B, se define el opuesto de z y se lo denota menos z al complejo que es igual a menos A menos I por B. O sea, lo que se hace es cambiar el signo de ambas partes, la parte real y la parte imaginaria. Entonces, una vez que uno tiene definido el opuesto de un número complejo, lo que hace es definir la resta como sumar el opuesto. Entonces tenemos que Z1 menos Z2 en realidad es igual a sumar el opuesto, y esto sería como cambiarle el signo al segundo complejo y luego, bueno, como trabajamos. O sea que esta resta nos quedaría como A1 menos A2 más I por B1 menos B2. ¿Sí? Vamos con un ejemplo. Después uno, cuando se acostumbra, va haciendo menos pasos. Entonces, tenemos que el Z1 va a ser 1 más I por 3, el Z2 ahora va a ser 2 menos I por 5, y Z1 menos Z2 es el primer complejo menos el segundo, ¿sí? Que sería sumar, como está acá, el opuesto. ¿Cuál es el opuesto de Z2? Es cambiar el signo al 2 y cambiar el signo al 5. O sea que esto sería menos 2 más 5 por I. Esto entonces, ¿qué nos queda? Nos queda este 1 más este menos 2, que nos queda un menos 1, y este 3 más el 5, que nos queda un 8. Vamos ahora con el producto de dos complejos. Acá lo que no hay que equivocarse es, si yo pienso que la suma de dos complejos es sumo la parte real con la real y sumo la parte imaginaria con la parte imaginaria, no pensar que el producto va a ser multiplico real con real y multiplico parte imaginaria con parte imaginaria. Eso no se va a cumplir. Pero lo que es bastante fácil es pensar que como están en forma binómica, multiplico esos dos binomios. Entonces lo hacemos como hacíamos con los polinomios y como siempre. En realidad es hacer la distributiva de estos dos factores binómicos y digamos en criollo todos contra todos. Entonces hacemos el A1 multiplica por el A1 multiplica I por B2, el I por B1 multiplica el A2 y el I por B1 multiplica al I por el B2. ¿Sí? Entonces, dados dos números complejos, Z1 y Z2, esto sería el producto, hacer toda esta distributiva. No puede quedar así. Recuerden que hasta ahora nosotros, para definir un número complejo, decimos que es un Z, que es igual a un A, que es la parte real, más I,
el i que al cuadrado da -1, por b, que es otro número real. Entonces, esto que nos quedó acá no sería en principio un número complejo. Hay que trabajar un poco para llegar a ese número complejo. Entonces, ¿qué hacemos? A1 para 2 lo dejamos así. Acá lo que podemos hacer es conmutar, poner el i adelante de todo el producto o atrás, como prefieran. Y después acá pasa lo mismo. Conmutamos, asociamos y nos queda que tenemos i por i, que es i al cuadrado. El i al cuadrado sabemos que es -1. Reacomodando, asociando, conmutando. Recuerden que estos son todos reales, salvo el i, que es la unidad imaginaria. Entonces, agrupamos todos los reales y sacamos factor común el i, que adentro acá nos van a quedar también reales. Entonces, el número complejo nos queda como una parte real, que es este producto, más i por otra parte real. Entonces, tiene forma el producto de número complejo, ¿sí? Esto hay gente que lo recuerda más cuando por ahí se presentan. Ustedes pueden ver libros o videos o material donde los números complejos se presentan en forma de par ordenado. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Entonces, por ahí esto, para sacar el producto hay que pensar cómo haría o recordar la fórmula. Pero acá, si uno recuerda que va a ser distributiva de dos binomios, ya está, no hay problema. Vamos con un ejemplo. Entonces, si Z1 va a ser 2 más i por 3 y Z2 va a ser 4 menos i por 5, lo que hacemos es poner los dos factores multiplicándolos, los factores binómicos, y hacer toda la distributiva. Bueno, acá hay un error que tendría que ser un por y quedó una coma. Tenemos 2 por 4 más 2 por menos 5i. Acá ya hicimos un paso más y sacamos el i para afuera, asociamos y conmutamos. Después tenemos que el i por 3 multiplica el 4. Y después tenemos que el i por 3 multiplica al menos i por 5. ¿Sí? Asociando, haciendo los productos, el 2 por 4 nos quedó 8, después acá nos queda un menos 10, 3 por 4 es 12, recuerden que por un error de tipeo acá esto es un por y esto también. Y después acá en el último nos queda, como en el ejemplo general, nos queda el i cuadrado. El i cuadrado es un menos 1. No se distraigan cuando hagan estas cosas, que son fáciles, pero a veces es bastante común confundirse. Y como tengo un signo menos y otro signo menos, acá nos quedaría un más. Tengo menos, menos 1, nos queda más. Entonces, después tenemos que reales, o sea, números reales sueltos, tendríamos el 8 y el 15, y multiplicados por i tenemos el menos 10 y el 12. Agrupando, nos queda que este producto nos da 23 más i por 2. Luego de hacer el producto, la operación siguiente es la de dividir, hacer la división. Otra vez, como en la resta, lo que vamos a hacer en realidad no es calcular la división directa, lo que vamos a hacer es calcular el inverso. O sea, ¿qué es dividir dos complejos? Es multiplicar un complejo por el inverso del otro, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es el inverso. El inverso va a ser un z a la menos 1. Tenemos que tener otra vez cuidado. No puedo poner 1 sobre z. ¿Por qué no puedo poner 1 sobre z? Porque nuestros complejos tienen esta forma. A, un real, más i por otro real. ¿Sí? Entonces, si no tiene esta forma, por ahora no vamos a decir que es un complejo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se define el producto? Bueno, el producto acá ya está definido, pero vamos a ver por qué pasa esto. ¿Sí? Miremos bien, yo no podría poner, no puedo decir que tengo z a la menos 1, decir que es 1 sobre z, porque esto ¿qué me quedaría? Me quedaría 1 sobre a más i por b. Estamos pensando que nuestro complejo es distinto del 0, el 0 va a ser 0 para a y 0 para b, y esto no es un complejo, no tiene esa forma. Entonces tenemos que pensar qué se puede hacer para que este complejo tenga la forma esta de acá, o sea, un real más i por otro real. No puede estar el i acá abajo. Entonces, recordando quizás del colegio o del curso de ingreso, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan que a veces teníamos raíces en el denominador o suma de raíces? Uno lo que hacía a veces era tratar de pensar, bueno, si tengo la diferencia de cuadrados, entonces se me van las raíces.
Bueno, es algo parecido. Lo que vamos a hacer acá es para que se vaya el i de abajo, es multiplicar y dividir por este factor, a menos i por b. ¿Por qué multiplico y divido? Porque si solamente multiplico en el denominador, estoy cambiando mi ecuación. Entonces, al escribir esto, todo esto, sabrán que es un 1, entonces no cambia nada. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vamos a hacer la cuenta. Ahí tenemos una diferencia, un producto de números con distinto signo en el segundo factor. Entonces, fíjense, acá tenemos a por a menos a por ib más iba menos ib. Estos, como A y B son reales, todos conmuta, se cancelan. Acá también vamos a conmutar, como hicimos antes, y nos quedaría menos i cuadrado b por b, y acá nos queda el a por a. Entonces, fíjense que esto nos termina quedando a al cuadrado más, porque tengo menos i cuadrado que, perdón, por i cuadrado, que es menos 1, nos queda un b cuadrado. Fíjense que este número no tiene más i, este es un número real. No solo que es real, sino que es real positivo. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando a menos i por b sobre a cuadrado más b cuadrado. Que esto lo puedo escribir como a sobre a cuadrado más b cuadrado menos i b sobre a cuadrado más b cuadrado. ¿Sí? Entonces, ahora sí, esto es un número real y esto que multiplica la i es otro número real. Este, si ustedes recuerdan del principio del video, es lo que se llama número conjugado, ¿sí? Entonces, lo que se hace para encontrar un inverso es multiplicar y dividir por el conjugado de nuestro z. Otra vez, hay gente que se lo acordará de memoria, me parece que lo más fácil es decir, bueno, lo que tengo que hacer es multiplicar y dividir por el conjugado. Si ustedes se acuerdan lo que hacían con cuando tenemos un denominador con raíces o suma o resta de raíces, va a ser fácil. Lo que no tenemos que equivocarnos es que es por el conjugado, no es que voy a cambiarle el signo si me conviene A o si me conviene B. Siempre cambio el signo de la parte imaginaria, por eso es el conjugado. Bueno, una vez que uno entendió esto, lo que vamos a hacer es un ejemplo con números. Entonces, vamos a calcular el inverso de este complejo, 2 más 3i. Entonces, ¿qué escribimos? Bueno, el inverso va a ser 1 por el conjugado y el denominador z por el conjugado. Entonces ponemos 2 menos i por 3 y abajo esto, 2 más i por 3 por 2 menos i por 3. Acá uno ya puede quizás recordar que esto nos va a quedar a al cuadrado más b al cuadrado o puede hacer toda la distributiva, ¿sí? Haciendo toda esta distributiva nos termina quedando 4, que es 2 por 2, más 3 por 3, ¿sí? Todo esto se cancela. Entonces nos termina quedando un 13. Y arriba el conjugado 2 menos i por 3. Lo reescribimos para que quede bien en la forma de nuestro complejo a más i por b y nos queda esto así. El menos podemos dejarlo en el i o podemos escribirlo en el factor b. Ahora, una vez que tenemos ya calculado el inverso, recordamos que siempre el cociente es multiplicar, o sea, el cociente entre un número y otro es el número multiplicado por el inverso del segundo, ¿sí? Y como ya el inverso lo acabamos de calcular, ya está. Entonces, dado dos números complejos, z1 y z2, con el z2, que va a ser el que está dividiendo distinto del 0, se define el cociente de estos dos números y se anota como siempre z1 sobre z2 al siguiente producto del primero por el inverso del segundo. Fíjense que después en la práctica lo que hace uno es tomar el z1 y z2 y multiplicar tanto numerador como denominador por el conjugado del que está dividiendo, el divisor. Entonces tenemos que nuestro número complejo resultante de este cociente va a ser z1 por el conjugado de z2 dividido z2 por el conjugado de z2. Esto nos queda, bueno, haciendo todo el producto, y dividimos por
la parte real de z2 al cuadrado más la parte imaginaria de z2 al cuadrado. Vamos a ver ahora un ejemplo. Entonces tenemos z1 es igual a 1 más i. z2 ahora va a ser 3 más i por 4. Entonces z1 dividido z2, que es lo mismo que z1 por el inverso de z2, va a ser z1 por el conjugado de z2, o sea 3 menos i por 4, y dividiendo abajo tenemos 3 más, esto es una i, aunque no parezca, no, le cambiamos el formato de la i, 3 más i por 4 por 3 menos i por 4, complejo por su conjugado. Esto sería el a al cuadrado más b cuadrado, nos termina quedando 25, y abajo, haciendo toda la distributiva, 1 por 3, 1 por i por 4, i por 3, i por menos 4. ¿Sí? Entonces, fíjense que nos termina quedando 3, y acá nos va a quedar un 4 positivo, 3 más 4 positivo nos queda un 7, y después vamos a tener 3i, y menos 4i nos queda un menos i. Bueno, después ustedes si quieren chequean las cuentas, ¿sí? Bueno, con esto vamos a terminar el primer video, porque ya vimos todas las operaciones. Lo que va a seguir es más operaciones, algunas que nos faltan, y otras formas de los números complejos. No nos vamos a quedar solamente con la binómica, porque los complejos se pueden presentar en diferentes formas, y lo que vamos a ver es que dependiendo de la operación o lo que quiero resolver, nos va a convenir usar una o la otra.